Repasando las grandes producciones de Hollywood en lo que va de siglo y la última década en particular, nos encontramos con un sinfín de adaptaciones de obras con multitud de fans, novelas de fantasía y ciencia ficción cuyos creadores conquistaron a millones de lectores, cómics cuyos héroes, por suerte en algunos casos y por desgracia en otros, hemos por fin podido ver en la gran pantalla, e incluso secuelas y precuelas de películas míticas del siglo pasado. Cualquiera diría que todas estas productoras deberían estar agradecidas a todas estas propiedades intelectuales que han ido adaptando por darles contenido, vista la sequía intelectual de los guionistas de Hollywood en los últimos años. Pero como veremos en el vídeo de hoy, este no siempre es el caso y a veces se aleja mucho de la realidad. Y es que hoy os traigo este artículo de The Squire titulado El problema con el canon, en el que vamos a ver cómo muchos de los creadores de Hollywood se quejan de las restricciones creativas que sufren a la hora de intentar adaptar estas obras originales, en parte quejándose un poco del purismo que se encuentran por parte de los fans. Y también me he encontrado muchos comentarios al respecto por parte de defensores de series como Los Anillos de Poder, cuando yo critico la serie en cuestión, y que me tachan de purista de la obra original. Así que voy a aprovechar este vídeo y este artículo para hablar al respecto de todos estos temas y del problema con el canon. El artículo, como siempre, lo podréis encontrar en la descripción del vídeo y vamos con él. El problema con el canon. Rings of Power y Star Trek Strange New Worlds hicieron lo imposible, adaptando piezas gigantes de propiedad intelectual sin molestar a los fanáticos. ¿De verdad? En su mayor parte. ¿En serio? Resulta que Star Wars y el MCU tienen mucho que aprender. Es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos para ser un fanático. Para los devotos de mega franquicias como Star Wars y Marvel Cinematic Universe, nunca ha habido una superabundancia más masiva de contenido nuevo. Estamos viviendo una era dorada de narraciones interconectadas, a medida que las secuelas y precuelas explotan en el cine, la televisión y la literatura más rápido de lo que muchos de nosotros podemos seguir. Y es que es cierto que estas grandes productoras de Hollywood están explotando todo lo que pueden estas obras originales. Sin embargo, al mismo tiempo, estas mega franquicias son atormentadas por sus fanáticos más estridentes, derritiéndose en paroxismos de toxicidad a través de peticiones, reseñas bomba y campañas de acoso dirigidas, entre otras tácticas odiosas. Toxic Fandom es una bestia compleja, pero en la raíz de sus muchas convulsiones a menudo hay un punto doloroso, el pegajoso concepto de canon. Y es que aquí lo que se olvidan mencionar es que tanto las producciones de Marvel Cinematic Universe y Star Wars, entre otras, no han dejado de tener un declive increíble en lo que a su calidad se refiere, y además introduciéndonos un montón de ideología política en sus obras. Yo cuando voy al cine lo que quiero es que me entretengan, no que me metan ideología política y además de mala calidad. Encima esperan que esté agradecido porque estén sacando este tipo de contenido. Es como si voy a un restaurante, pido una hamburguesa y lo que me traen es un trozo de carne quemado por las dos partes. ¿Debo estar agradecido por eso? El artículo continúa definiendo lo que es el canon. Canon es escritura, el canon es rey, canon no puede hacer nada malo. Su definición es simple, el término se refiere a un cuerpo de trabajo ficticio y sus hechos establecidos, pero ahí es donde termina la simplicidad. Y acaba el párrafo con: de alguna manera, el canon es a la vez una ortodoxia colectiva y un tótem personal, influenciado por los propios prejuicios y deseos de cada espectador, incluso con su propia intolerancia. Pero aquí quería marcar una cosa porque, tal y como dice al principio del párrafo, el canon tiene una definición simple. Y yo creo que la mayoría de los fans estaríamos bastante satisfechos si las producciones que adaptan estas obras originales cumpliesen con una serie de parámetros básicos, que son estos tres, y me parecen muy importantes. El primero, que sean fieles al espíritu de la obra original, transmitiendo los principios y valores que sus creadores intentaban transmitirnos, con sus novelas, sus cómics o en las películas originales. El segundo es que los eventos principales de la historia y de la trama sean respetados, ya que sin ellos te vas a desviar de la historia en su conjunto y vas a acabar teniendo una historia totalmente distinta. Y ojo que he dicho eventos principales. Tienes bastante margen de maniobra con eventos que puede que no hayan sido contados en la historia original o que son secundarios y puedes alterar, modificar o incluso intercambiar si eso no afecta a los eventos principales de la trama. Y tercer punto, y muy importante, es que estas adaptaciones al cine o a la televisión tienen que ser verosímiles y por tanto tienen que cumplir las leyes que los creadores de estos universos construyeron
y inventaron para que sus historias fuesen creíbles al lector o a su espectador. Si tú no cumples con estos 3 principios, pues tu adaptación no va a ser buena y probablemente no la vayan a apoyar los fans. Y continúan con: el canon tiene un gran problema y la llamada proviene del interior de la casa. No es difícil ver cómo esta obsesión con la lealtad canónica ha paralizado a Marvel y Lucasfilm, 2 gigantes de la franquicia cuyas innovaciones son castigadas por un colapso de los fanáticos. Cuando los narradores son rehenes de sus propias audiencias, se socava su capacidad de hacer lo que mejor hacen los artistas: explorar, revisar, jugar. Este es el problema de contar historias en la era de las megafranquicias. Con demasiada frecuencia, los impulsos del canon permanente entran en conflicto con los impulsos de hacer arte. Como dijo Ron Moore, es frustrante estar en la sala de escritores y tirar historias y luego tener que detenerse y decir: ¿funciona esto? ¿Viola la continuidad? Y tener que llamar a gente y consultar enciclopedias y buscar información. Quieres tenerlo todo en tu cabeza y simplemente jugar. Y digo, vale, ¿para qué quieren estas productoras comprar franquicias que han tenido un éxito apabullante sin haber salido a la gran pantalla y luego hacer una adaptación de ellas si luego van a contratar a productores, guionistas o directores que lo que quieren es jugar y dejar libertad a su capacidad creativa? Y digo, sí, tú te puedes tomar libertades creativas al realizar una adaptación, pero tu trabajo es adaptar una obra original. Si tú lo que quieres es crear tu propia obra, crea tu propia obra, crea tu propia franquicia. Si no eres capaz y no tienes suficiente imaginación, ni creatividad, ni eres un artista suficientemente capacitado para crear tu propia obra de calidad, y lo que necesitas para tener trabajo es adaptar la obra de otros que te predecieron, que sí tenían ese talento y sí crearon unos mundos y unas historias de gran calidad y que muchos espectadores en todo el mundo han amado, pues entonces haz una adaptación. Y si no eres capaz de amar y de respetar esas obras, no te dediques a eso. Haz otra cosa. Haz tus propias películas. Es que no tiene ningún sentido. Y aquí siguen. ¿Cómo es posible que los narradores jueguen o progresen bajo el peso de todo este equipaje y aún así complacer a las exigentes audiencias de hoy también? Algunas mega franquicias han encontrado una solución donde el canon no es una restricción sino una base. Y dicen que Star Trek y Rings of Power han conseguido que el canon sea una base para su éxito. Ahora entraremos en el caso de Rings of Power porque Star Trek no la he visto, pero aquí quiero dejar claro que es que estos productores, estos guionistas, estos showrunners que están hablando de cómo quieren desarrollar su capacidad creativa mientras hacen adaptaciones de estas obras originales, es puro ego. O sea, vosotros veis que Peter Jackson quisiese desarrollar su capacidad creativa cuando hizo la adaptación del Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, Peter Jackson lo que hizo fue afrontar la adaptación con el máximo respeto y amor posible hacia la obra original para hacer una buena película, una película de calidad, porque la base de esa película la tenía en la obra original y podía hacer que todas esas novelas pasasen a la gran pantalla y mostrárselas a todo el mundo. Eso es lo que en principio uno esperaría que estas productoras intentasen cuando compran estas grandes franquicias amadas por tantas personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero no, se la dan a gente que lo que quieren es meter su granito de arena y poner su firma al lado de la de estos artistas como son Tolkien, J.K. Rowling o George Lucas. Ellos quieren poner su firma con el nombre de Star Wars, con el nombre del Señor de los Anillos y simplemente hacerse ver como que están a la altura de estos creadores que inventaron toda esta historia original. Ellos sí que eran artistas. Tú puedes ser un buen artista, pero tu trabajo en esta ocasión es hacer una buena adaptación. Y si no eres capaz de hacerlo porque tu ego te lo impide o porque no respetas la obra original, pues crea tu propia obra. Si eres capaz. Vamos a pasar al párrafo en el que hablan de El Señor de los Anillos. En Prime Video, Rings of Power sigue un modelo similar, donde el material origen de J.R. Tolkien es narrativamente escaso y consiste principalmente en batallas y sucesiones. Los showrunners de Rings of Power han injertado tejido conectivo en este andamiaje escaso, sombreando los pensamientos, sentimientos y elecciones que impulsan a personajes familiares a cada punto predeterminado de la trama. Sabemos a dónde van estos personajes, pero si hay algo que los tolkienitas entienden es que el viaje lo que nos da forma y nos cambia, no el destino. Donde Tolkien nos dio solo el destino, Rings of Power completa el viaje.
y toman el ejemplo de Elrond, que dentro de lo que fue los Anillos de Poder, pues no es el peor. No obstante, aquí hay un punto muy importante, y es que los Anillos de Poder no ha sido una buena adaptación. ¿Y por qué? Por los puntos que he mencionado anteriormente. Dicen que ellos intentaron rellenar los acontecimientos que ocurrían entre los diferentes puntos y hechos que Tolkien marcaba en su obra. Pero es que, para empezar, punto 1. Lo que os comentaba antes de que hay que respetar los acontecimientos principales de la trama. En Anillos de Poder no han hecho eso. Muchos los han cambiado de manera drástica, con lo cual ese punto ya no lo han cumplido. El segundo punto, el espíritu de la obra. Esto, en vez de parecer una obra de Tolkien, han intentado que parezca más una obra de George R.R. Martin, pero en el universo de Tolkien. Esto ya chirría mucho con los personajes, sobre todo si ya conoces algo de la obra. Y es que además no solo lo han intentado, sino de una manera fallida. Porque donde los personajes de George R.R. Martin en adaptaciones como Juego de Tronos o La Casa del Dragón eran personajes grises que tenían un trasfondo muy rico y un desarrollo muy marcado incluso en una sola temporada, estoy teniendo en cuenta solo la primera temporada de ambas series, aquí en Anillos de Poder no hemos tenido nada de ese desarrollo y los personajes son increíblemente superficiales. Y por último, el punto 3, muy importante, lo que comenté antes, imprescindible ser fiel a las leyes del universo en el que se desarrollan estas historias. Tolkien les dio el mundo mascadito, espacios, tiempos que se trataban en recorrer las distancias, razas, lenguas, acontecimientos principales, lo tenían todo. Además, en la Segunda Edad solo tenían los acontecimientos principales y con toda esta base podían tener una licencia creativa impresionante. Aquí dicen que, para ser claros, los fanáticos de Star Trek y El Señor de los Anillos no están exentos de su propia parte de mal comportamiento, y para algunos fanáticos, incluso simplemente ampliar el canon sigue siendo una puente demasiado lejos. Bueno, no voy a hablar de la gente más purista. Creo que a la mayoría de nosotros sí que le gusta ver una buena adaptación que cumpla con los 3 puntos que comenté antes. Y aquí van a hablar un poco del tema de Gandalf y bueno, esto no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es lo que dicen a continuación. El propio Tolkien a menudo modificaba y ampliaba su propio trabajo. Entonces, ¿por qué Rings of Power no debería tomarse algunas libertades creativas, especialmente con las áreas grises del autor? ¿No es más divertido pensar en lo que podría ser verdad que en lo que debe ser verdad? Vale, aquí vamos a pensar una cosa. Esto que dicen entre lo que podría ser verdad y lo que debe ser verdad me parece ya una comparación un poco ridícula. Pero lo que está claro es que tú o yo, como fan de Tolkien, no puedes esperar que esté agradecido si tú lo que me dices que podría ser verdad es algo que no puedo asociar con la historia de Tolkien. Entonces yo, si quieres, valoro lo que tú has hecho con tu serie de manera individual, totalmente ajena a lo que es la obra de Tolkien. Y por favor, quítale El Señor de los Anillos del título, porque no se parecen nada. Y ahora hablan de que cuando amamos las historias queremos que tengan sentido. ¿Tenía sentido Anillos de Poder? ¿Tiene sentido que Rey pare una nave espacial en The Rise of Skywalker? ¿Tiene sentido lo que han hecho con She-Hulk en Marvel? Que tengan una lógica interna coherente. ¿Alguno vio coherente la creación de Mordor en los Anillos de Poder? Todo lo que se inventaron, lo mal que estaba explicada la trama, que todos los personajes sobreviviesen a la explosión del volcán, que satisfagan las altísimas expectativas que nuestra devoción ha depositado en ellas. Pero el canon no es puramente bueno por definición y a veces restringe la buena narración. Vale. Concuerdo en que el canon puede ser mejorable y es posible que una adaptación necesite hacer muchas modificaciones a la hora de ponerlo en la gran pantalla. Pero sí que es bueno por definición. El canon es bueno por definición. ¿Y sabes por qué es bueno por definición? Porque consiguió montones de fans antes de llegar a la gran pantalla. Por eso tú, grande productora de Hollywood, compraste esa franquicia, porque es una obra que llegó muy alto sin necesidad de estar en la gran pantalla en muchas ocasiones. No vamos a hablar de Star Wars, que ya salió en la gran pantalla, pero es que estas obras triunfaron por sí mismas y tú has decidido continuar adaptándolas. Entonces, claro que el canon ha sido bueno por definición. Y por último, vamos a ver cómo en el último párrafo hablan de que en la era del canon corporatizado, tal vez creer que estos narradores rompan el libro de reglas sea demasiado pedir, pero a pesar de lo radical que pueda parecer este enfoque de sí y del canon, en realidad es solo una sombra de lo que es posible.
Y dicen, cuando se trata de canon, es cierto lo que dicen, si amas algo, déjalo libre. Efectivamente, vivimos en una era de canon corporatizado. Todas estas grandes corporaciones han comprado estas grandes franquicias, les han mantenido el nombre de las obras originales, les han pegado nombres de localizaciones y personajes, les han metido su ideología y ahora nos lo quieren vender y quieren que nosotros lo alabemos como si fuesen la obra original. Pero no lo son, ni se le parecen, ni cumplen con los 3 puntos que os he mencionado antes. Entonces, ¿por qué yo debería estar agradecido o alabar algo que no tiene una buena calidad, no tiene una buena historia y encima está haciendo mal uso del nombre de otra obra que sí que yo amo como espectador? Aquí, además, quiero poner otro punto muy importante. No solo estos creadores no son capaces de crear sus propias franquicias, sino que en mundos tan amplios como por ejemplo el de Star Wars o el del Señor de los Anillos, fijaros que en lo que han usado su libertad creativa, de la que tanto se quejan, es en estar lo más cerca posible de las historias originales. Por ejemplo, la saga de Skywalker, que han hecho Disney Plus. Han sacado 3 películas más que han ligado inmediatamente después a la historia de Skywalker, que ya conocíamos de las 6 primeras películas. Y todas las precuelas y secuelas que han sacado a continuación han tenido que ver directamente con ese periodo temporal, cuando Star Wars tiene un universo impresionante y podrían haber, por ejemplo, adaptado otras épocas temporales como la de Caballeros de la Antigua República, que es brutal. De ahí podrían sacar un montón de historias impresionantes. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen la creatividad necesaria para incluso crear nuevos personajes totalmente independientes de las originales. Y en El Señor de los Anillos, 3/4 partes de lo mismo. O sea, sí, en este caso sí que se han arriesgado a crear personajes totalmente inventados, aunque los han tenido siempre que ligar a, por ejemplo, los pelosos, a no Gandalf, Arondir y toda esta peña en las Tierras del Sur se los han inventado totalmente y mirar menudo desastre que han hecho. O sea, nos han dejado bien claro la capacidad creativa que estos guionistas y productores quieren tener, a qué resultados nos llevan. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Podéis meteros con el canon todo lo que queráis, pero sin el canon no tendríais guiones para vuestras producciones y no tendríais nada que contar, porque visto lo visto, las películas que están saliendo de calidad son muy pocas y con muy contadas excepciones. Por ejemplo, quiero hacer mención a la gran serie que es Arcane, que no necesita basarse en ninguna historia original y que Riot ha sido capaz de crear su propia historia, su propio universo y lo han hecho de una manera espectacular. No he visto que ninguna de estas otras productoras de Hollywood, ni Marvel Cinematic Universe, haya podido hacer con sus adaptaciones. Disney Plus se ha cargado Star Wars totalmente y Prime Video no ha sido capaz para nada de aprovechar el mundo de la Tierra Media. Ya veremos si esto cambiará en el futuro, pero desde luego que ahora a mí me digan que si somos puristas del canon, nosotros no somos puristas del canon, nosotros somos fans que lo que quieren es que las adaptaciones de sus obras originales respeten su espíritu, respeten las leyes de los universos que los han creado y respeten las tramas principales que forman parte de esa historia. Y si dentro de esos universos no eres capaz de crear una historia que siga estas leyes tan básicas, que tienes mucha manga ancha si tuvieses intentado inventar una nueva historia en estos universos, pues entonces directamente no toques las franquicias y a mí no me intentes vender que estas nuevas producciones tienen algo que ver con las franquicias que he seguido desde que era niño. Así que lo dejo aquí por hoy, dejadme en vuestros comentarios qué os ha parecido el vídeo, cuál es vuestra opinión al respecto con todo lo que está ocurriendo alrededor del canon y espero veros en el próximo vídeo. Hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.